Bien, regresamos con Enrique Cornejo, es candidato a la alcaldía de Lima, con quien vamos a hablar sobre seguridad y transporte. Enrique, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bien, en una reciente encuesta de Datum, a la pregunta cuáles son las dos principales acciones que debe tomar el nuevo gobierno municipal, la respuesta fue muy clara: seguridad y transporte. ¿Cuáles serían las principales medidas, o tal vez deberíamos empezar haciendo una breve lectura de cuál es la situación del transporte actualmente en Lima? Bueno, la situación se define en una palabra: caos. Tenemos hoy día casi 3 horas de trayecto diario promedio, sea que vayas en tu movilidad propia o que vayas en transporte público, y en el peor de los casos debería ser 1 hora, 1 hora y media. En otras palabras, estamos entre 1 hora y media y 2 horas dedicándole adicionalmente en el día, y eso significa menos trabajo, significa menos integración familiar, más dinero y, por supuesto, más complicación. Entonces, ¿ese óptimo es una referencia o es una media global? Es una referencia técnica en las, digamos, en por el número de habitantes, por el número de habitantes, por la densidad. Uh-huh. Entonces deberíamos, si tuviéramos un sistema de transporte público, eficiente, integrado, con todas sus líneas operando, sobre la base del metro, con los corredores segregados que es el metropolitano, los taxis ordenados, los corredores complementarios azul y otros, y yo agrego vías rápidas para vehículos particulares y trenes de cercanía, que sería el sistema completo, tranquilamente podríamos en 1 hora desplazarnos, incluso en algún momento, como se hace en otras ciudades, dejar nuestro vehículo y para ciertos trayectos ir en el transporte público, como se hace en Nueva York, como se hace en cualquier ciudad de esta magnitud, porque Lima es una mega ciudad. Entonces, lo primero es que estamos 40 años atrasados. Lo segundo es que lo malo de estar 40 años atrasados es que estamos atrasados, pero lo bueno es que podemos mirar qué ha pasado en 40 años. Y podemos tomar las mejores tecnologías, las mejores experiencias, no cometer los errores que se han cometido anteriormente. Tenemos un problema que hay que solucionar. Esta idea de que cada quien es dueño de una parte de la reforma del transporte, ¿no? El gobierno nacional ha empezado a hacer las líneas del metro. Castañeda y el municipio de Lima embanderan lo que es el metropolitano, y uno de sus principales anuncios ha sido que va a ser otro corredor del metropolitano. Y Susana Villarán se empoderó del tema de la llamada reforma del transporte con los corredores. La pregunta de oro es: ¿cuál es la reforma del transporte? La respuesta es: todos son parte o deben ser parte de una sola propuesta. Y ahí hay un error de origen. Yo creo que el error de origen consiste en haber visto la cosa sin estrategia en su momento y en haber, en un caso, partido la reforma del metropolitano, que es necesario, pero no puede ser la base de la reforma, y en otro de los corredores, que son importantes, pero no pueden ser la base. La base tiene que ser el modo de transporte que mayor número de personas lleva, que tiene la obra de infraestructura más complicada, que va por abajo, que es el metro. Y esto implicaría que los nuevos trazos del metropolitano, de los corredores y todo lo que venga, tendría que estar complementariamente armado en función del metro. Lo que ocurre ahora es que tenemos 6 líneas del metro diseñadas, pero algunas líneas del metropolitano que en lugar de complementar compiten con el metro. Algunas líneas de los corredores que van por encima de las rutas del metro. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es ordenarnos, mirarlo como un sistema y conformar, yo creo que ya hay consenso, la Autoridad Autónoma del Transporte de Lima y Callao, con el Gobierno Nacional, el Municipio Provincial de Lima y el Municipio Provincial del Callao y, por supuesto, también los distritales. Si tuviéramos que utilizar una ciudad que nos permita ser una contraparte de lo que queremos hacer, ¿cuál sería? Bueno, en términos, digamos, de ordenamiento de ciudad, a mí me gusta mucho lo que, además porque históricamente nos parecemos mucho, lo que hace el DF, ¿no? El DF ha organizado su sistema, tienen historia, tienen una plaza de las 3 culturas, pero tienen unos periféricos que deberían hacer las circunvalaciones, tienen el metro, tienen un sistema más o menos ordenado, tienen otros problemas, la contaminación, etcétera. Pero esto, para una ciudad grande, me parece que sería un modelo por la densidad. Me gustan otras ciudades más pequeñas, que no son comparables a Lima, pero Curitiba es un excelente modelo de cómo hacer las cosas sosteniblemente, ¿no? Con buen ordenamiento vial, con buena seguridad, ambientalmente, digamos, considerando todos los criterios. Una ciudad donde se viva con felicidad, ¿no? Que es un poco lo que hay que apuntar. La realidad económica de los limeños es muy heterogénea. Hay desde gente que gana mucho dinero hasta gente de muy bajos recursos. Y algo que me parece siempre se ha dejado de lado es eso. El anterior sistema, digamos, el previo a todo este ordenamiento que empezó con la alcaldesa Villarán,
si bien era un sistema caótico, informal, que hacía el tránsito muy denso, muy pesado, era un sistema muy barato. El transporte costaba 50 centavos en muchos casos. Una China, como dicen. Exactamente. Y hoy día el transporte en los trayectos más baratos no te bajan en total de un sol 50, porque tienes que tomar más vehículos y los vehículos son más caros. ¿No estamos por ahí atentando contra los bolsillos de los más necesitados? Tu afirmación es cierta y no es cierta. A ver, es cierta porque efectivamente los datos son los que dices. Pero haciendo un análisis de costo de oportunidad de las 3 horas que dedicamos o más al trayecto, resulta que ese 50 centavos o ese sol 50 hay que multiplicarlo por 2 o por 3. Vamos a poner el caso de la ruta 1 del tren eléctrico que va de Villa El Salvador hasta San Juan de Urigancho. Si una persona toma el trayecto completo, se ahorra tranquilamente 1 hora y media. No lo hacen así, las personas van a ciertas partes del trayecto, pero digamos que en promedio te ahorres 1 hora. 1 hora ahorrada a soles, digamos, promedio de Lima Metropolitana, o a dólares promedio, y un galón, vamos a suponer que en esa hora gastas un galón menos, son 4.000 millones de dólares al año ahorrados, o, digamos, como posible nuevo ingreso. De manera que ese posible ahorro, en la práctica, se convierte en un gasto, que además es un gasto bien ineficiente, porque te contamina, evita la integración familiar y hace muchos elementos que son económicamente mucho más caros que lo que estás pagando. Por otro lado, voy a ser de abogado del diablo. Es correcto para quienes viven en ese trayecto, pero no es correcto para todos los que no viven en ese trayecto. Entonces, por ejemplo, en los que van de la vía Javier Prado y la expansión hacia Javich, ¿cuál es su opinión al respecto de eso? ¿En qué están focalizando lo que antes se hacía con muchas rutas en una sola ruta y de nuevo de un costo más alto? Porque estamos mirando como compartimento estanco el tema. Entonces, si tú me preguntas individualmente por esa, yo te digo que es importante. Si tú me la preguntas en el contexto de un sistema, lo vamos a entender mejor. Entonces, ¿cuál es la prioridad número 1? Terminar las 6 líneas del metro, lo más pronto que se pueda. ¿Ya? Segundo, complementar el metropolitano para que esta concesión empiece. No ha empezado, porque todavía no han terminado las obras en el norte. Claro. Ya. Tercero, desarrollar técnicamente los corredores que empezó Susana Villarán. Cuarto, acelerar las obras de vías rápidas urbanas, básicamente Vía Expresa Sur, Javier Prado, Vía Expresa, ¿no? Además de Rutas de Lima y Vía Parque Rímac. Acelerarlas para que las obras puedan estar pronto en valor. Y luego ordenar el sistema de taxis, y ya si queremos poner todo, en las zonas populares, el sistema de mototaxis y los trenes de cercanía. Felizmente ya hay una iniciativa privada para un primer tren de cercanía sur, que vendría desde Cañete hasta Villa El Salvador. Ya. Como todo está por hacerse, nos parece que la cosa no va. Pero si lo tuviéramos en una imaginativa y ojalá pronta fotografía completa, la cosa se entiende. Entonces, el que tiene vehículo se va a ver beneficiado, pero en algún momento va a decir, yo dejo mi vehículo en la casa y me voy en el transporte público. En el metro de Nueva York, tú encuentras al presidente del banco y al homeless, al que no tiene nada, en el mismo vagón. Uno está utilizando el periódico para probablemente sentarse y el otro lo está leyendo, el New York Times del día. En consecuencia, si hay algo integrador, es el sistema de transporte público. Yo iba a preguntar quién lo leía, pero la verdad es que uno nunca sabe, ¿no? Para culminar el tema del transporte, uno de los grandes problemas que tenemos en el tráfico es justamente lo que usted acaba de mencionar, los taxis. Sí. Tengo entendido que casi 2/3 partes del tránsito de Lima es solamente los taxis que están dando vueltas. ¿De qué manera eso se puede cambiar? ¿Cuál sería la solución a la reducción del número de taxis? Yo haría 2 cosas ahí. Un primer tema sería cerrar de una vez por todas el famoso empadronamiento, que los tienen ahí hace 7, 8 años. Un taxista, que tiene más o menos unos 10, 12 años de actividad taxista, pero como taxista ya debe tener 3 empadronamientos en su historia. Entonces, eso significa que no hay política de Estado, que no hay continuidad y que este tema no se ha querido tomar de una manera frontal. Entonces, primero cerrar este asunto. Una vez que esté cerrado, y por lo tanto ya evitar que nuevos taxistas ingresen, hay que darle a estos taxistas una organización, hay que darle a estos taxistas un orden y unas obligaciones, unas rutas, ¿no? Algunos podrán entrar al centro de Lima, otros tendrán otras rutas. Lima es muy grande. Yo no veo un problema en ese sentido si los ordenamos. Y luego hay que darles obligaciones.
una vez que ya les has dado cierto ordenamiento, hay que darles obligaciones. Obligación número 1, pues que el taxi sea seguro. Obligación número 2, que, digamos, haya en el taxi un servicio, digamos, que para el usuario pueda tener valor agregado. Yo aprovecharía esta situación y le daría a los taxistas cursos para que puedan ayudarme con los visitantes, para que sean un poco, no guías turísticos, pero por lo menos que tengan el conocimiento como para ayudarlos en el trayecto. Yo los juntaría y solo por juntarlos lograría un seguro que no tienen, ¿no? Porque como andan todos dispersos no se puede hacer esto. Y a cambio de eso les pediría su colaboración en el ordenamiento del transporte, en la seguridad ciudadana y en la promoción del turismo. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas allí. Creo firmemente, para que nadie se quede... El concepto sería, a ver, yo pondría 3 metas para un sistema de transporte en Lima. Primero, que tengamos eso, un sistema con todas las alternativas multimodales que hemos hablado. Segundo, que la meta sea bajar de 3 horas a 1 hora el trayecto promedio de cualquier limeño. Yo agregaría a los chalacos también. Y tercero, que este sistema permita que cualquier habitante en Lima y Callao pueda entrar por algún sistema. O sea, que pueda entrar al sistema y por alguna vía y que pueda tener con una tarjeta... Que sea inclusivo. Que sea inclusivo, pero multimodal. O sea, si voy por el metro, o voy por el tren de cercanía, o voy por el taxi, o voy por el vehículo particular, o voy por el metropolitano, pero luego que ya estoy, ya puedo entrar a todo el sistema. Ese sería para mí los 3 objetivos que deberíamos buscar. Correcto. Bien, vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa y regresamos. Bien, regresamos, estamos conversando con Enrique Cornejo, ex candidato a la Municipalidad de Lima, con quien vamos a hablar ahora de la seguridad, que es el segundo tema que sale en absolutamente todas las encuestas. La seguridad en Lima se ha vuelto un problema para absolutamente todos los limeños. No importa dónde vivas, no importa cuánto ganes, cuánta protección tengas. Acaban de asaltar la casa de un ex congresista priista. Nadie está a salvo. ¿Por dónde empezar? Porque esto es un tema que va más allá de la Municipalidad de Lima. Como en cualquier problema complicado, en cualquier enfermedad, asumir que estamos enfermos. Es decir, yo creo que si bien es un tema que no es solamente del municipio, interviene la policía, el gobierno nacional, asumir que es un tema que hace un problema serio diariamente al quehacer del vecino, del ciudadano, obliga a que el alcalde lidere este asunto. O sea, el alcalde es el representante de la ciudad. La policía está en todo el país. El Ministerio del Interior tiene que preocuparse por todos los temas. Pero quien lidera tiene que ser el alcalde. Y eso no significa que el alcalde se vuelva policía o ministro, pero que sí políticamente considere este tema como uno de sus principales responsabilidades. Número 1, si toma esa convicción, empiezan las cosas a cambiar. A mí me alegra mucho que en los primeros días de la nueva gestión, 3 alcaldes, Magdalena, Pueblo Libre y San Miguel, se hayan juntado, hayan decidido implementar el serenazgo sin fronteras. Esa es una muy buena idea, pero hasta ahora no se había implementado porque había esta cuestión tan, yo diría, digamos, tan negativa, de que mi tarea termina allí en el límite distrital. Entonces el delincuente cruza la línea y el sereno no puede intervenir. Entonces hay algunos distritos con mayores serenos, con más recursos, otros con menos. Y la verdad es que los que roban en un distrito normalmente son de otro distrito, no son del mismo distrito. En consecuencia habría que tener mayor flexibilidad, un criterio más amplio. Y estos 3 alcaldes acaban de anunciar eso y me parece una muy buena señal. ¿Por qué? Porque por lo menos en esos 3 distritos se va a hacer sinergia. Yo siempre pongo el caso de los bomberos. Los bomberos son voluntarios. Ahora les acaban de renovar las máquinas muy bien. Pero los bomberos normalmente hasta ponen su dinero para la gasolina. Están allí en condiciones que normalmente, digamos, no son las adecuadas. Sin embargo, nunca los bomberos dejan de estar en un incendio. Pero la gran pregunta es, ¿los bomberos que van al incendio en Comas son los bomberos de Comas? No, son los que tengan que ir. Los bomberos trabajan colegiadamente y con una unidad operativa y una central de teléfonos. Eso es lo que hay que hacer en Lima. No le voy a preguntar por el ministro Resti, pero sí quisiera preguntarle cuál debe ser la relación entre el alcalde y el ministro del Interior. Muy estrecha. Y eso ya se establece a través de un organismo colegiado que se llama... ¿Siente que eso puede ocurrir en este gobierno municipal? Bueno, hay una buena señal. El ministro estuvo en la juramentación del alcalde de Castañeda. Eso me parece muy bueno. Pero ojalá que se traduzca en 2 temas concretos. Que el Consejo de Seguridad, al que va el alcalde y va el ministro, no vayan, como han hecho lamentablemente en años anteriores, representantes de ambos. Si este es uno de los temas claves de la ciudadanía, yo tengo que estar. No un representante mío que por más bueno que sea no tiene la autoridad
y la decisión en ese momento. ¿Es optimista en lo que puede hacer el alcalde Castañeda respecto a la seguridad? Yo sí creo, es un tema nuevo para él, en su estilo, en sus dos gestiones anteriores, la seguridad era un tema de la policía. Pero yo creo que él entiende que ahora las cosas han cambiado, para mal, lamentablemente, y que él tiene que empoderarse de este asunto. Y yo creo que con la metodología que él puede tener, tal vez pronto veamos algunas de estas cámaras de videovigilancia funcionando, y yo le sugiero hacer algo. Como esto no es un asunto del Estado, de la actividad privada, usemos todo lo que tenemos disponible. Por ejemplo, el grifo tiene cámara, el supermercado tiene cámara, el banco tiene cámara. Juntemos las cámaras del sector privado con las cámaras disponibles del municipio y de la policía y hagamos un trabajo conjunto. Y otra cosa muy concreta, eso es muy concreto, se puede hacer en los próximos meses, no cuesta más, es cuestión solamente de gestión. Segundo tema, luz. El delincuente lo que necesita es poca luz y obviamente hacer en poco tiempo las cosas. Es una persona que está estresada para hacerse el trabajo, no se lo facilitemos. Entonces, si le ponemos la videocámara en los puntos que el mapa de la delincuencia ya dice que son los más, digamos, continuos de delincuencia, y le ponemos luz más potente allí, y además hacemos que la policía y los serenos, en Serenazgos Sin Fronteras, puedan trabajar conjuntamente, se la vamos a hacer difícil. Los delincuentes ya no van a estar tan tranquilos, y me refiero no al delincuente de la organización criminal ese que lo maneja la policía especializada, al que roba la cartera, al que roba el celular, ese nos fastidia todo el día, el que está rondando la casa, ¿no? El que roba el autoparte. Y ahí tenemos un problema que no es del alcalde, que es también entra el Congreso aquí. El Código Penal no está muy bien para estos casos. La reincidencia no está muy clara. Los delitos de monto menor hacen que el delincuente robe y al día siguiente salga saludando, ¿no? Tenemos que cambiar eso. Y eso ya corresponde también... El monto es menor para los que ganan mucho, pero para los que ganan poco el monto menor viene a ser mucho. Es correcto. Y ese es el tipo de delincuente que nos está fastidiando todo el día. En consecuencia, yo diría que hay que actuar inteligentemente y estos temas, repito, son temas inmediatos. Otras cosas de fondo se pueden hacer al nivel correspondiente, pero estos yo creo que valdría la pena. ¿Cuál es su opinión de los primeros días de la gestión del alcalde Castañeda? Algunos lo han criticado porque aparece poco, otros sin duda por este tema de la norma, el decreto. ¿Cuál es su opinión? A mí no me interesaría que aparezca poco, pero que empiece a hacer cosas, ¿no? Es su estilo, y cada quien tiene su estilo. Lo importante es que haga. Y a mí me gusta medir las cosas por resultados. Y yo espero que, lo que sí creo que el alcalde de Lima ahora va a tener una Lima que probablemente dentro de 6 meses le pida cuentas en muchos temas. Es decir, va a ser difícil que pase 1 año, 2 años y digamos, no, dejémoslo nomás, que ya va a hacer las cosas, porque los temas son muy urgentes. El primer tema diferente. Segundo tema diferente, el alcalde necesita coordinar con los alcaldes distritales. Lo dijo en su discurso, espero que lo haga, porque yo no veo la Costa Verde solucionada si no es un trabajo conjunto. Yo no veo el tema de desarrollo urbano y parámetros urbanos si no es un tema conjunto. Yo no veo el tema de la seguridad ciudadana si no es un tema conjunto. Ahora, lo que sí puedo evaluar es algo que ya acabó, que es la transición. A su gestión todavía le dejo algunos meses para que, digamos, nos sorprenda positivamente. Yo lo celebraré si es así. Pero en la transición sí creo que perdimos tiempo. La transición ha sido corta desde un principio. Allí la señora Susana no colaboró mucho, y el señor Castañeda se prestó a este juego y total, ni siquiera hablaron. No me parece que a este nivel y en este momento los problemas que tiene la ciudad no hablen. Un traspaso mudo. Un traspaso mudo de papeles. Y entonces cuando ocurrió lo que ocurrió, obviamente me imagino que se deben haber enterado que habían importantes servicios públicos, transporte, seguridad ciudadana, limpieza, que tenían que ver con trabajadores que estaban con contratos CAS, que se vencían el 31 de diciembre. Entonces, si yo veo eso y estoy en una buena onda haciendo la transición, vamos a ponernos de acuerdo. Un comunicado que diga, tranquilos señores, los servicios son primero, vamos a evaluar esto con calma, pero no se preocupen, y no hubiéramos tenido un 1 de enero sin trabajadores, ¿no? Con corredores invadidos. Esto creo que nos da una lección. En el Perú ya no estamos, ni en Lima, ni en ninguna ciudad, ni en ninguna región, para estas pérdidas de tiempo. La pérdida de tiempo solo va en contra del ciudadano y al final nos cuesta más. ¿Y quién paga eso? Correcto. Tenemos que tener políticas de Estado y ese es el gran reto que en política hay que hacer en materia de gestión. Muy bien, le agradezco mucho por su visita esta noche. Gracias también. Vamos nosotros a una pausa y regresamos.